Jóvenes, señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda clase del curso de literatura. Espero que ustedes hayan tenido pues un buen fin de semana. Estamos reencontrándonos para una nueva aventura literaria, ¿no? Entonces, estimados alumnos, miren ustedes en sus respectivos monitores qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. En nuestra clase correspondiente a la semana 2, hablaremos acerca del desarrollo de la literatura de la Edad Moderna. Y dentro de lo que corresponde a esta literatura de la Edad Moderna, destaca la obra Romeo y Julieta, que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de leer en algún momento. Bien, luego hablaremos acerca de la literatura de la Edad Contemporánea, fundamentalmente la literatura desarrollada en el siglo XIX y en el siglo XX. Cabe resaltar que en el siglo XIX destacan dos importantes movimientos literarios, el romanticismo y el realismo. Hablaremos de obras representativas de ambos movimientos literarios, ¿no? En el romanticismo destaca esa novela titulada Las cuitas del joven Werther, y en el realismo va a destacar la novela titulada Crimen y Castigo. Ahora, en cuanto a la literatura del siglo XX, vamos a tener en cuenta la narrativa contemporánea que se manifiesta en los primeros momentos de ese siglo. Franz Kafka es uno de los autores representativos de esa narrativa contemporánea. Es el autor de esa novela también muy conocida, titulada La Metamorfosis. Entonces, el día de hoy, estimados alumnos, vamos a trabajar todos estos aspectos. Así que, permítanme ustedes un segundo. Gracias. ¿Sí? Es necesario tomar una captura de pantalla, cuestiones aquí de la pre. Y bueno, ya iniciaremos, pues, lo que significa el detalle del contenido de la presente clase. En cuanto a la literatura de la Edad Moderna, vamos a destacar a tres movimientos culturales que en esta época se desarrollan: el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. Claro que hablaremos de sus más destacadas características, pero sobre todo en esta Edad Moderna cabe resaltar la vida y obra del escritor inglés William Shakespeare, el autor de Romeo y Julieta, y como bien ustedes estaban acotando, una historia que nos remite al enfrentamiento entre dos familias, los Montesco y los Capulet. En lo que respecta a la literatura de la edad contemporánea, lo que ya habíamos mencionado, en el siglo XIX destacan dos movimientos literarios, el romanticismo y el realismo. Hablaremos de las características de ambas propuestas. Y en cuanto al romanticismo, destaca la novela de Johann Wolfgang von Goethe, titulada Las cuitas del joven Werther. Y en lo que respecta al realismo, la novela de Fedor Dostoyevsky, titulada Crimen y Castigo. Y bueno, en lo que respecta a la literatura del siglo XX, ya hemos mencionado la importancia de la narrativa contemporánea. Es una narrativa que destaca por proponer innovaciones técnicas, y uno de sus representantes es el escritor Franz Kafka, el autor de La Metamorfosis, ¿no? Una historia bastante singular, la historia de Gregorio Samsa, personaje que experimenta una increíble transformación. Muy bien, eso es lo que trabajaremos el día de hoy. Y sin más detalles y sin mayor preámbulo, iniciemos la exposición de esta presente clase. Claro está que antes de hacerlo, quisiera consultar con ustedes si es que se está escuchando de manera adecuada. ¿Hay problemas de audio, de receptividad quizás? No, profe, se escucha bien. No, ninguno. ¿Se escucha bien? Todo bien. ¿Se visualiza? Sí, todo bien. Sí. ¿Se está viendo también el material compartido? Sí. Perfecto. Entonces, sí, iniciemos la exposición. ¿A qué llamaremos Edad Moderna? Creo que ustedes saben muy bien que la Edad Moderna es uno de los periodos históricos. La Edad Moderna se caracteriza porque en su desarrollo se aprecian tres movimientos culturales que se manifiestan en forma sucesiva. ¿Cuáles son esos movimientos culturales? El Renacimiento, que se desarrolla en su mayor esplendor durante el siglo XVI, el Barroco, que se desarrolla durante el siglo XVII, y la Ilustración, que se desarrolla en el siglo XVIII.
Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es destacar las más importantes características de cada uno de estos movimientos culturales. Empezaremos hablando acerca de el Renacimiento. Pero para poder entender la naturaleza del Renacimiento, tendríamos que preguntarnos, ¿qué entendemos por esa palabra? Renacimiento, renacer. ¿Alguna idea por parte de ustedes? ¿Qué podríamos entender por renacimiento? Vamos, lluvia de ideas. ¿Volver a surgir? Claro, volver a surgir, volver a nacer, volver a florecer, si cabe el término metafórico. Claro, el renacimiento es un volver a nacer o un volver a florecer de la vida cultural y artística, cuya inspiración se encontrará en los modelos clásicos. O sea, en otras palabras, el Renacimiento propone una nueva perspectiva del arte. El arte aparecerá totalmente renovado en comparación a lo que se expresaba durante el periodo anterior. ¿Y cuál fue el periodo anterior a la Edad Moderna? Pues la Edad Media. Entonces, vamos a apreciar cómo esas ideas renacentistas surgieron inicialmente en una ciudad italiana, específicamente en Florencia. Y esto nos remite hacia el siglo XIV. Era la época del llamado Trecento italiano. Entonces, vamos a apreciar cómo ya empiezan las primeras manifestaciones renacentistas. Desde Florencia se irradia al resto de Italia y el Renacimiento empieza ya a manifestarse en casi la mayor parte de Italia durante el siglo XV y su difusión por Europa Occidental, al menos en la mayor parte de esta, en el siglo XVI. Claro, vamos a ver cómo estas ideas renacentistas van a aparecer en un contexto en el cual nosotros apreciaremos la crisis que experimenta el orden feudal. El feudalismo fue un sistema económico que se instauró durante la Edad Media, pero ya durante el Renacimiento empieza a manifestar cierto declive, cierta crisis. Entonces, vamos a ver cómo durante esta época, la época inicial de la Edad Moderna, vamos a poder encontrarnos con determinados aspectos que distan bastante de la Edad Media. Va a cobrar fuerza conceptos como el mercado y el capital. Entonces hay un cambio con respecto al periodo anterior. Recordemos que las ideas renacentistas se van a sustentar en el gran interés por la cultura de la antigüedad. Y así vamos a ver cómo empiezan a desarrollarse ciertas circunstancias que van a permitir, de alguna manera, pues dejar de lado esta suerte de contexto que nos remitía al periodo medieval. Por ejemplo, miren, en la Edad Media fue importante el factor religioso. La Iglesia se constituyó como la única institución encargada de unificar el mundo occidental. Y es así como a partir de la Iglesia surge el concepto de teocentrismo, es decir, Dios era el centro de atención para el hombre. Toda actividad desarrollada por el hombre tenía como eje Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre a partir del Renacimiento? Como el factor religioso pasa a un segundo plano, Dios deja de ser el centro de atención y habrá entonces en el Renacimiento un interés por el hombre. El individuo se convierte en ese eje, consolidándose el concepto de antropocentrismo. Ahora, evidentemente hay muchas otras situaciones que nosotros debemos de considerar.
Esa pérdida de preponderancia del factor religioso posibilita, por ejemplo, el surgimiento de una iglesia alterna, la iglesia protestante. Ahora, son situaciones que vamos a atestiguar durante el Renacimiento. Ahora, hay un hecho también muy importante que permite que las ideas renacentistas se difundan. Y este hecho tiene que ver con lo acontecido en el año 1492. Ustedes que saben bastante de historia, díganme qué pasó en 1492. Movimiento Se de descubrió América. América. Por supuesto, ¿no? El denominado, entre comillas, y cuestionable descubrimiento de América, ¿no? Entonces, invasión americana sería, ¿no? Pero bien, entonces el descubrimiento de América, ¿no? Y el descubrimiento de América permitió la expansión de Europa occidental y el trazado de nuevas rutas, ¿no? Entonces, por eso es que estas ideas renacentistas se van a irradiar. Pero, ¿qué más vamos a poder apreciar? Miren, aquí destaca la labor desarrollada por los pensadores de la época y por los artistas, y dentro de los artistas, los escritores. Sucede que ellos van a plantear una filosofía de vida, la cual se ha de basar en el interés por el conocimiento del pasado para, con ese conocimiento, afrontar los retos del presente. Entonces, a esta filosofía de vida se le conocerá como humanismo. El humanismo propone recoger el conocimiento del pasado, nuevamente destacar a los escritores del pasado, ¿sí? Hay un interés por el conocimiento de las lenguas antiguas, como el griego y el latín, y además manifiesta su interés por el hombre, lo que acentúa el concepto de antropocentrismo. Entonces, se difunde este humanismo. ¿Y quiénes serán los pensadores de la época renacentista que difunden estas ideas? Podríamos mencionar a varios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí aparece Desiderio Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne, François Rabelais, Luis de Camoens, Tomás Moro, Torcuato Tasso y Nicolás Maquiavelo. Ellos son entonces los exponentes del Renacimiento. Muy bien, hemos apreciado un primer movimiento cultural. Pero vamos, avanza el tiempo y nos vamos a instaurar en el siglo XVII y aparece el barroco. El barroco se va a definir como una propuesta artística y cultural que se desarrolla durante casi la totalidad del siglo XVII. Pero ¿en qué contexto se instaura el barroco? En un contexto que nos remite a una serie de conflictos de orden político y a una gran crisis que agobia a los estados europeos. Toda esta situación, conflictos políticos y crisis, van a despertar un sentimiento de pesimismo en estos países avanzados. Muy bien, pero pasando ya al plano artístico, ¿por qué se caracteriza el arte barroco? El arte barroco, en términos generales, se ha de caracterizar por su complejidad formal. Los artistas, pintores, escultores, arquitectos y escritores van a emplear una serie de recursos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los arquitectos, utilizan formas complejas, ondeantes, que aparecerán en fachadas y columnas. En el caso de los escritores, vamos a ver cómo ellos también le otorgan complejidad a sus manifestaciones literarias, empleando figuras como por ejemplo la metáfora. Hay metáforas extensas y un tanto complicadas para poder entenderlas e interpretarlas. Y otro recurso sería el empleo de otra figura literaria, que en este caso es el hipérbaton. ¿Y qué hace el hipérbaton? Recordemos, altera la sintaxis de las expresiones. Entonces, la literatura se vuelve un tanto compleja. Pero claro, en la propuesta del barroco vamos a encontrar otros elementos característicos. Entre ellos, la incorporación de personajes y elementos provenientes de la mitología grecolatina,
También vamos a ver cómo se plantea la idea de que el hombre de esta época es considerado como un ser inconstante y por lo tanto su vida resulta ser pasajera. En el barroco también hay una obsesión por la temática de la muerte. Hay otros detalles, como por ejemplo la ambigüedad entre realidad, el uso de contrastes, etc. Ahora, barroco, tengamos en cuenta que es la denominación que se le otorgará al segundo momento del llamado siglo de oro español. El primer momento es el Renacimiento, el segundo momento, el barroco. ¿Quiénes son entonces los exponentes de la literatura barroca española, por ejemplo? En poesía van a destacar dos autores, Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo y Villegas. En narrativa destaca Miguel de Cervantes Saavedra con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y en el ámbito del teatro aparece Pedro Calderón de la Barca con su obra más significativa, La vida es sueño. Pero el barroco no es exclusivo de España. El barroco también se manifiesta en otras latitudes, como en Inglaterra, y podríamos hablar acaso de William Shakespeare y de parte de su obra teatral. La influencia del barroco se hace perceptible en obras como Hamlet. Entonces, eso es lo que podría decirles en torno al barroco. Y bueno, sigue avanzando el tiempo y luego del barroco se manifiesta la ilustración. Ojo al detalle. En el material que ustedes han descargado y que algunos han impreso, el orden aparece de manera distinta, ¿no? Renacimiento, barroco y luego se habla de Shakespeare. En este caso, yo me voy a guiar por la diapositiva. Voy a hablar del Renacimiento, barroco y de la Ilustración y luego hablaré de Shakespeare. Así que vuelvo a la Ilustración. La Ilustración se manifiesta durante el siglo XVIII, específicamente en Francia. La Ilustración también será conocida como el siglo de las luces. Apreciaremos entonces cómo se trata de una propuesta cultural que pone gran fe en el progreso y en la razón. Manifiesta a la vez un apego, una cercanía por la ciencia y por la filosofía. Es muy importante entonces la Ilustración, porque gracias a ella, finalmente, ese feudalismo ya dejará de funcionar dentro de la dinámica de la sociedad. Se incorporarán otros conceptos como el del capital, por ejemplo. Y empieza la idea de capitalismo a tener vigencia en los estados más desarrollados de Europa Occidental. Ahora, el desarrollo de la Ilustración va a tener una fecha simbólica y esa fecha simbólica es 1789. Hablemos nuevamente de historia. ¿Por qué es importante esa fecha? Reitero, 1789. ¿Qué se produce en ese año? Un hecho importantísimo dentro de la historia universal. La Revolución Francesa. Correcto. La Revolución Francesa. O sea, vamos a apreciar cómo se difunden los ideales democráticos, entre ellos igualdad y libertad. Pero claro, también hay otro tipo de revolución que se manifiesta, la revolución industrial, masificación, producción a gran escala, que se basa justamente en esos elementos destacados por la Ilustración, progreso y ciencia. Entonces, vamos a tener en consideración esos cambios radicales que experimenta la sociedad. Claro, aquí destaca la labor desarrollada por los intelectuales franceses de la época, entre los cuales aparecen, por ejemplo, Charles de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot y François-Marie Aurault, más conocido como Voltaire. Ellos son los pensadores de la Ilustración. Pero la Ilustración también tiene una expresión artística, a la cual vamos a denominar neoclasicismo. Algunos lo llamarán clasicismo francés. O sea, basándose en la racionalidad, basándose en la finalidad didáctica,
basándose de pronto en el respeto a las normas, los escritores variados del neoclasicismo van a destacar el teatro, la comedia en este caso, el desarrollo de una poesía que se orienta a educar y el desarrollo de fábulas con moralejas. Entonces, ¿quiénes son los exponentes de ese neoclasicismo? Sí, Soraya había mencionado que la Ilustración también era conocida como el siglo de las luces. Pero vuelvo a la pregunta, ¿quiénes son los representantes de ese neoclasicismo francés? Bueno, seguramente ustedes recordarán el nombre de Jean-Baptiste Poquelin, más conocido con el seudónimo de Molière, ¿correcto? Podríamos mencionar a otros, entre ellos Pierre Corneille, Jean Racine y Jean La Fontaine, representantes del neoclasicismo. ¿Ah? Ojo que el neoclasicismo es la expresión artística de la Ilustración. Ya mencionamos a los pensadores de la Ilustración, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que podría mencionar en torno a este último movimiento cultural, ¿no? En la Edad Moderna se aprecia el desarrollo de estos tres. Apreciado este marco contextual, estimados alumnos, a continuación procederemos a hablar acerca del escritor inglés William Shakespeare, el autor de la obra Romeo y Julieta. Shakespeare nació en la localidad de Stratford-upon-Avon en el año 1564 y es por ese motivo, por su lugar de nacimiento, que se le asignará el seudónimo de El Cisne de Avon. A Shakespeare se le va a considerar como una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Me explico. Cronológicamente, puede ser ubicado en el periodo renacentista. De hecho, muchos lo hacen. Pero sucede que parte de su obra, sobre todo la teatral, adquiere caracteres del barroco. Por eso decimos y reafirmamos que Shakespeare es una figura de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Cuando era joven, Shakespeare sintió atracción por el mundo del teatro y con el tiempo se convirtió en autor de obras teatrales, pero también en actor de las mismas e incluso en empresario teatral. Y sacó provecho del mundo del teatro. Tuvo su propia compañía teatral llamada The Globe. Pero cuando ya alcanzó cierto estatus económico, simplemente abandonó el teatro y llevó una vida entregada pues al despilfarro, a los excesos, y es por ese motivo que él dejará de existir en el año 1616, inmerso en deudas y prácticamente en el olvido. Eso es lo que ha significado a grandes rasgos la vida de William Shakespeare. Hablemos de su producción literaria. Shakespeare nos ha otorgado obras líricas y obras dramáticas. Dentro de las primeras, las obras líricas, podría mencionar una serie de poemas breves, donde destaca el que lleva por título Venus y Adonis, y también podríamos mencionar a su colección de sonetos, es lo más resaltante que nos ha otorgado en el ámbito de la poesía. Y sin embargo, lo más destacado de lo que significaría la producción literaria de Shakespeare lo encontraremos en su producción dramática. El teatro de Shakespeare estuvo constituido por dramas históricos como Ricardo III y Enrique IV, por comedias también, como Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, La tempestad, Las alegres comadres de Windsor, entre otras. Pero sobre todo dentro de esa producción teatral destaca indudablemente el desarrollo de tragedias memorables como Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth y el Rey Lear. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hablar acerca de una de esas obras representativas de William Shakespeare, una de sus más destacadas tragedias. Me refiero a Romeo y Julieta. Me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de leer esta obra. ¿Es así? ¿Conocen la historia? Sí, profesor.
¿Correcto? Sí, profe. Alguno quizás ha visto alguna representación teatral de repente. Es muy posible. Algunos han leído la obra, otros han visto quizás un documental, posiblemente la película. Hay una película muy fiel a los hechos. Yo leí un audiolibro. Ah, perfecto, muy bien. Ha podido acceder a un audiolibro. La idea es que ustedes disfruten de la lectura, ¿no? Pero también sería bueno que aprecien la representación, porque se trata de una obra teatral, ¿no? Entonces, veamos algunas características formales de Romeo y Julieta, obra que data del año 1594. Pertenece al género dramático. En cuanto a la especie, se trata de una tragedia constituida por 5 actos. Estilísticamente, el lenguaje que nos ofrece Shakespeare se caracteriza por su gran riqueza poética y aparecen abundantes metáforas. La versión original, que es la versión que nos otorga Shakespeare, la versión inglesa, combina el verso y la prosa. Sin embargo, las traducciones al castellano le otorgan prioridad al uso de la prosa. Muy bien. A ver, ese cachorrito, por favor. Micrófono, sí, por favor, tengan cuidado. Gracias. Muy bien, entonces son algunos detalles que vamos a poder apreciar en cuanto a Romeo y Julieta. Pero vamos de una vez al argumento. Seguramente ustedes están esperando ello. Bien, vamos a apreciar los más resaltantes acontecimientos producidos en cada acto. Pero para hablar de ello, debemos mencionar, ¿sí?, cierta circunstancia propia de la obra. Ustedes al principio, y gracias por el aporte, mencionaron que en Romeo y Julieta se aprecia el enfrentamiento de dos familias, y las mencionaron, ¿verdad? Los Montesco y los Capuleto. Pero deberíamos preguntarnos, ¿y los hechos dónde ocurren? ¿Dónde se producen las acciones? Recordemos, en una ciudad italiana. ¿Cuál es esa ciudad italiana? Nápoli, Milán, Turín, Cagliari, Sicilia. ¿En qué Verona. ciudad? En Verona. Verona, correcto. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a ubicarnos imaginariamente en Verona. En Verona hay una situación que llama la atención de los habitantes: las constantes peleas entre los Montesco y los Capuleto. Entonces, en el acto 1 apreciaremos cómo hay una fuerte discusión que sostienen los criados de estas dos familias. Y vamos a ver cómo esta discusión pasa a mayores cuando intervienen los miembros de esas dos familias. Por un lado, Benvolio trata de hacer todo lo posible para que no se estén enfrentando estos criados. Por otro lado, Tebaldo quiere arremeter contra los Montesco. Tebaldo pertenece a la familia Capuleto. Y entonces se degenera y se produce una gran pelea en las calles de Verona. Los habitantes están cansados de que esta situación se reitere y por eso exigen al príncipe de la Scala, príncipe de Verona, que solucione de una vez esta situación. Y el príncipe se hace presente acompañado por su séquito, y con su presencia las dos familias, los dos bandos se calman. El príncipe les habla a ellos, los tilda de rebeldes, les llama la atención, pero también les hace una advertencia: aquel que inicie una nueva pelea, sea Montesco, sea Capuleto, será castigado, y el castigo será la pena de muerte. Entonces, como ya ha realizado esa advertencia, el príncipe se retira y los integrantes de estas dos familias también procuran hacer lo mismo. La pelea ha terminado en altas horas de la noche. Entonces, cuando se retiran los Capuleto, apreciaremos en los Montesco la gran preocupación del jefe de familia. El señor Montesco y su esposa, la señora Montesco, están muy preocupados por el comportamiento que está adoptando últimamente el hijo de ambos. El hijo del señor Montesco es nada menos y nada más que Romeo.
¿Y qué pasa con Romeo? Romeo últimamente se muestra triste, cabizbajo, desanimado, se encierra en su habitación y no quiere saber nada ni de nadie. O si no, peor aún, él no llega a dormir a la casa, desaparece durante las noches y en el amanecer retorna a casa totalmente abatido y desconsolado. Algo le está pasando a Romeo, ni siquiera ha estado presente durante esa pelea. Y el señor Montesco le comenta esa preocupación a su sobrino llamado Benvolio. Benvolio entonces buscará descubrir qué es lo que le pasa a Romeo. Y así el señor Montesco se retira, avanzan las horas, llega el amanecer y con el amanecer aparece Romeo. Romeo tiene esa imagen ya descrita, cabizbajo, triste, meditabundo, sin ánimos. Benvolio le pregunta, ¿dónde ha pasado la noche Romeo? ¿Y qué motiva ese comportamiento? Y Romeo le responde de que ha pasado la noche en el bosque llorando penas de amor. Romeo reconoce que está enamorado. Pero ¿de quién está enamorado? Romeo está enamorado de una muchacha, la cual pertenece a la familia rival, o sea, pertenece a los Capuleto. La pregunta es, ¿cómo se llama esta muchacha? Julieta. Pues no es Julieta, te comento. Romeo está enamorado de una muchacha cuyo nombre es Rosalía. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo él siente un gran afecto, una gran atracción hacia ella. Ella es hermosa, ella también, de alguna manera, siente un aprecio por Romeo. Pero ¿qué pasa? Rosalía ha sido formada en un, de pronto, ámbito muy apegado a la religiosidad. Prácticamente, ella ha sido formada cual si fuese una monja. Entonces, vamos a ver cómo ella no puede corresponder de la misma manera el cariño hacia Romeo. Es un amor distinto, es un cariño diferente. Mientras Romeo quiere vivir el amor a plenitud, o sea, besos, abrazos, caricias y algo más. Entonces, Rosalía solamente ha sido forjada para amar a Dios. Y su castidad, ella decide conservarla hasta el fin de sus días. Entonces, mientras Romeo quiere, bueno, ustedes ya se imaginan que lo que quiere, Rosalía quiere conservar esa inocencia. Y entonces, la negativa de ella es asumida por Romeo como amor no correspondido. Y él está sufriendo por ese amor no correspondido. Por eso se lamenta, por eso está triste, por eso llora. Ahora, mientras eso pasa con Romeo, ¿qué pasa en el hogar de los Capuleto? El señor Capuleto recibe la visita del conde Paris. Este aristócrata ha llegado con la intención de pedir la mano de Julieta, pero el señor Capuleto le dice al conde que Julieta es demasiado joven para él. No es posible en esos momentos entregar la mano de ella. Por lo menos debe esperar cierto tiempo, 2 años siquiera. Y entonces el conde como que no acepta, pero al fin, bueno, no le queda otra que aceptar. El señor Capuleto entonces le dice al conde, muy bien, entonces cuando mi hija tenga 15 años, será su esposa. O sea, ¿cuántos años tiene Julieta? 13. 13 años. 13, jovencísima Julieta. Muy bien, entonces vamos a ver cómo durante lo que significa de pronto esta petición de mano, es también la ocasión propicia para que los Capuleto organicen un gran baile. Y entonces los criados de los Capuleto van por las calles de Verona anunciando ese baile.
Si usted quiere estrechar su copa con la copa del señor Capuleto, venga a casa esta noche. Ah, pero si usted se apellida Montesco, ni se le ocurra venir. ¿Mm? Entonces, vamos a ver cómo Benvolio se entera de ese baile. Y entonces trata de convencer a Romeo de que participe, de que vaya. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su interés? Romeo entonces no quería ir. Recordemos que lo organiza la familia rival, pero hay una intención. ¿Ustedes han escuchado la frase, un clavo saca otro clavo? ¿Han escuchado ellos, sí o no? Y Sí, Entonces, quizás. ¿qué pretendía Benvolio? Benvolio pretendía que Romeo asista porque seguramente Rosalía estaría presente. Pero así como estaría Rosalía, habrían otras hermosas muchachas de Verona. Y quería que Romeo se fije en alguna de ellas para que deje de sufrir. Entonces, vamos a ver cómo finalmente Benvolio convence a Romeo. Y entonces Romeo, Benvolio y Mercucio asistirán a la casa de los Capuletos. Provistos de máscaras, así como otros invitados, ingresan, pero ya en su interior, Romeo se quita esa máscara y trata de encontrar entre la muchedumbre a su amada Rosalía, por quien lloraba, por quien tanto sufría, y la busca por aquí, por allá, por acullá, por más allá, y bueno, no la encuentra. Pero al haberse quitado la máscara, será reconocido por Tebaldo. Tebaldo es sobrino del señor Capuleto. Entonces, para Tebaldo es una ofensa que un Montesco esté presente allí. Y de inmediato le exige una espada a un criado para ir en contra de Romeo. Sin embargo, no logra su objetivo porque el señor Capuleto se lo impide. ¿Qué pretendes hacer, Tebaldo? Mira, tranquilo, no quiero problemas. Además, fíjate de quién se trata. Es el joven Romeo y a mí me han dado buena referencia de Romeo. Míralo, ahí está. No está haciendo nada malo. Y efectivamente, Romeo no estaba haciendo nada malo todavía, porque después vamos a ver qué es lo que hará Romeo. Y es que Romeo, en su afán de querer encontrar a su amada Rosalía, de pronto se queda impactado ante la belleza de una hermosa y joven muchacha y procura acercarse a ella. Y cuando se acerca más a ella, se siente mucho más atraído. Esta joven muchacha era Julieta. Y entonces se acerca donde ella, y la muchacha, a su vez, que tiene poca experiencia en reuniones, fiestas, bailes, de pronto también se sentirá atraída por el joven. Sus miradas entonces se llegan a unir. Y Romeo se acerca donde la muchacha y le empieza a hablar y le invita a participar del baile. Y entonces se conocen y pasan la noche juntos. Pasan la noche juntos bailando, porque recordemos, estamos en el baile de los Capuletos. Y mientras bailaban, Romeo le habla y conversa con la muchacha que se muestra muy interesada en él. ¿De qué hablan? ¿Hablan acaso de política? ¿Hablan de la crisis? No, no, no. Hablan acerca de otros temas, el amor, la religión, hablan acerca del pecado. Y justamente hablando del pecado, vamos a ver cómo de pronto Romeo, al sentirla tan cerca, le da un beso en los labios. Fíjese cómo el muchacho le ha robado un beso. Y Julieta le dice, ¿pero qué has hecho, Romeo? Has dejado tu pecado en mis labios. Bueno, tranquila, no te preocupes, le dice. Sí, eso no es problema. Devuélveme mi pecado. Y la besa otra vez, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo así pasan la noche en que se han conocido haciéndose esas demostraciones. En fin, ¿no? Pero el baile acaba. Y cuando termina el baile, se separan. Y tras separarse recién allí, Romeo descubre que Julieta pertenece a la familia rival. ¿Qué? ¿Cómo se apellida? Capuleto. No, Capuleto. Y Julieta dice, pero ¿quién es él? ¿Cómo se llama? Romeo. ¿Cuál es su apellido? Montesco. Montesco. Reconocen que pertenecen a familias rivales. Y así termina el primer acto.
Acto. ¿Qué pasa con Romeo en el acto 2? Romeo no sabe si su amor es correspondido y tiene dudas. ¿Cómo cerciorarse? Buena pregunta, Brigitte. La obra no lo dice. Eso que quede claro. Podríamos suponer, pero si ustedes buscan, googlean, le van a dar un montón de edades. La obra no lo dice, pero podríamos asumirlo. Tal vez 16, tal vez 18, otro más osado dicen 21, en fin. Bueno, vuelvo. Romeo entonces necesita saber si su amor es correspondido. ¿Y qué hace Romeo? Sin importarle las consecuencias, él retorna a la casa de los Capuleto, pero no ingresa por la puerta principal, no. Él llega al jardín de los Capuleto, por allí sin que nadie se dé cuenta, allí ingresa y transita por ese jardín. Justamente la habitación de Julieta tenía un balcón que se proyectaba a ese jardín y Romeo se esconde debajo de ese balcón, esperando que la muchacha en algún momento salga. Y no se equivocó. Justamente Julieta aparece en ese balcón y expresa un monólogo en donde ella manifiesta que por fin ha encontrado al amor de su vida, pero que lamenta que ese muchacho se llame Romeo Montesco, por la rivalidad familiar, claro está. Y al escuchar esas palabras, Romeo se llena de felicidad porque confirma que sí, su amor es correspondido. Y sale de su escondite y se deja ver por Julieta y le dice: Julieta, amada mía, pero si quieres, si gustas, no me llames Romeo Montesco, si quieres, llámame amor. Y entonces Romeo le hace juramentos y promesas de amor, pero Julieta le pone un alto y le dice: espera, Romeo, si tu amor es sincero, seguramente tú buscarás casarte conmigo. Si es así, entonces continuemos con esto. Pero si Romeo, tú buscas otra cosa, ya se imaginarán, ¿no? Si tú buscas otra cosa, Romeo, mejor olvidemos todo esto. Y Romeo entonces le dice que está dispuesto a casarse para demostrar su amor. Y al escuchar ello, ella se siente muy feliz. Y entonces se separan, ella también está feliz, él muy feliz, se va del lugar, pero no a su casa. Recordemos que Romeo muchas veces se ausentaba y no llegaba a dormir. ¿A dónde se va Romeo? ¿No? Ustedes imagínense, la madrugada, el amanecer, ¿a dónde se va? ¿A la casa de la luz roja? No, no había eso en esa época, ¿no? Romeo se va en búsqueda de su mejor amigo, Fray Lorenzo. Entonces, llega al convento de Fray Lorenzo y ya está amaneciendo. Entonces, Fray Lorenzo nota que el muchacho está llegando y él mismo se dice: este muchacho otra vez en el bosque, seguro llorando otra vez. Pero cuando lo ve, encuentra a un Romeo feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, radiante, y entonces le dice: muchacho, ¿de dónde vienes? Del baile de los Capuleto. ¿Pero qué hacías allí? No me digas que tú en ese baile te has encontrado con Rosalía. No me digas que tú y ella... ¿Por qué estás feliz? Y entonces Romeo le dice: Rosalía. ¿Quién es Rosalía? Rosalía es cosa del pasado, le dice. Romeo le dice que ya ha olvidado a Rosalía y que ahora está enamorado de Julieta, a lo que el fraile no acepta. ¿Cómo es posible que los jóvenes se enamoren así, se dejen llevar por lo físico y no por los sentimientos? Pero luego el fraile cambia de opinión porque piensa que tal vez esa relación puede permitir quizás la finalización de las rivalidades entre las familias. Entonces, vamos a ver cómo ante esta situación escucha cómo Romeo le pide a Fray Lorenzo que sea él quien los case. Está dispuesto a casarse ese mismo día. Y entonces, para cerciorarse, Julieta ha enviado a su ama, y entonces la ama ha escuchado toda esta conversación, y la ama, que es chismosa y medio alcahueta también, va donde Julieta y le dice: Julieta, es verdad, el joven Romeo te ama,
está dispuesto a casarse, así que él te está esperando en el convento. Y Julieta necesita salir de casa, ¿no? Entonces, voy a preguntar, me alejo de la obra un tanto y les pregunto a las jovencitas, ¿con qué pretexto podrían salir de casa? Es curiosidad. ¿O no salen de casa? Clases virtuales, no pueden salir. A estudiar un área que, qué buena, ¿no? Estudiar donde la amiga. Ah, claro, No, muy bien. salir Salir con una amiga, ¿no? Otras han dicho, no, reforzamiento de la en fin, ¿no? Cosas que pasan, pero lo cierto es que con el pretexto de querer confesarse, porque justo era el día en que le tocaba a ello, Julieta va al convento y en el convento Fray Lorenzo casa a ambos jóvenes. Y todo es felicidad, pero es el fin solamente del segundo acto. Acto tercero. ¿Qué pasa en el acto tercero? En la calle de Verona se encontraban Romeo, Mercucio y Benvolio. Y ellos estaban tranquilos conversando cuando aparece Tebaldo. Y Tebaldo, muy molesto, increpa a Romeo el haber ido al baile sin invitación. Pero Romeo no quiere problemas, no quiere discutir, ¿sí? Recordemos que ahora Tebaldo es su primo político, aunque él no lo sabe. Entonces evade esa discusión y su lugar será tomado por Mercucio. Y entonces vamos a ver cómo Mercucio y Tebaldo discuten, pero es una discusión fuerte y al final Tebaldo termina matando a Mercucio. Cuando Romeo se entera de ello, él asume que la muerte de Mercucio es culpa suya y por eso va en busca de Tebaldo, lo confronta, lucha con él y lo mata. Entonces, cuando Romeo pretendía huir, en ese instante aparece el príncipe de la Scala con su séquito y averigua lo que ha pasado. Bueno, ¿qué había pasado? Romeo había matado a Tebaldo, pero Tebaldo previamente había matado a Mercucio. Por lo tanto, el príncipe determina un castigo para Romeo. No será la pena de muerte, pero sí un castigo drástico. Lo castiga con el destierro. O sea, tiene que olvidarse Romeo de todo lo que hay en Verona. Tiene que olvidar a su familia, tiene que olvidar sus bienes y obviamente tiene que olvidarse de su amada Julieta. Y Romeo entonces, muy triste y devastado, se va en búsqueda de Fray Lorenzo. Como les había mencionado, la ama de Julieta es muy chismosa. Ella estaba presente en las calles de Verona y de inmediato va en busca de Julieta y se lo cuenta. Julieta, ¿sabes lo que ha pasado? Una desgracia en las calles de Verona. Romeo, Tebaldo, muerte, castigo, destierro. Le cuenta todo. Y Julieta le dirá, pero ama, dime, ¿Romeo se encuentra bien? Te estoy diciendo que han matado a tu primo. Ah, sí, sí, pero ¿Romeo está bien? Julieta estaba muy interesada en su amado. Entonces, vamos a ver cómo Romeo llora ante Fray Lorenzo y le cuenta su desventura. Cuando de pronto llaman a la puerta del convento y Romeo pensaba que ya lo iban a expulsar de la ciudad. No, era la ama de Julieta quien le lleva un mensaje. Le dice a Romeo que debe ir en busca de Julieta. Y entonces, eso es lo que hace Romeo. Como la vez anterior, sin darse ver, llega a la casa de los Capuleto, otra vez ingresa al jardín, llega hasta el balcón, pero esta vez Romeo trepa el balcón e ingresa en la habitación de Julieta. Tengamos en cuenta que es la última noche que Romeo pasará en la ciudad. Y entonces, ¿qué acontece en esa habitación? La obra no lo dice. Yo lo busco en verdad por aquí, por allá, paso las hojas, pero no nos dice. Así que queda abierta la imaginación lo que acontece en esa habitación. De repente se pusieron a jugar ludo o leyeron la Biblia, no sé. Pero lo que sucede en la siguiente escena nos remite a que está amaneciendo, el viento fresco está ingresando en la habitación, los pajarillos cantan y Romeo se está despidiendo de Julieta. Julieta
Nunca más nos volveremos a ver. Te agradezco todo ello. Nunca te olvidaré. Adiós. Y entonces Romeo se va. Se va para siempre. Y entonces, ¿cómo queda Julieta? ¿Cómo está Julieta? Julieta está totalmente triste, devastada, destrozada, sentimentalmente hablando. Entonces, ella no puede evitar recordar a Romeo a cada momento y llora por él. Y la familia ve que constantemente derrama lágrimas. ¿Qué hace la familia? La familia malinterpreta esa tristeza y la familia cree que ella está triste por la muerte de Tebaldo. Pobrecita, tanto quería a su primo que no deja de llorar. Hay que evitar esas lágrimas. Y la familia busca al conde Paris. Conde Paris, le dijimos que espere 2 años. Ya, olvídelos. ¿Sí? Lo más pronto posible, usted debe casarse con Julieta. Julieta entonces experimenta un doble conflicto. Se ha ido el amor de su vida para siempre y encima le imponen un matrimonio. ¿Qué hacer? En su desesperación, Julieta va en búsqueda de Fray Lorenzo. Y entonces vamos a ver qué acontece en el acto número 4. El conde Paris estaba conversando con Fray Lorenzo, finiquitando los términos de su pronto matrimonio, cuando de pronto aparece Julieta, y Julieta le expone esta situación a Fray Lorenzo, ¿sí? El hecho de que se ha ido Romeo para siempre y el hecho que le estén imponiendo un matrimonio. Fray Lorenzo entonces tiene una gran idea y le propone esto a Julieta. Mira, Julieta, te voy a dar este narcótico para que tú lo consumas. Entonces tú vas a aparentar que has muerto y así evitarás ese matrimonio con el conde Paris. Pero no te preocupes, el efecto es pasajero y además se lo contaremos a Romeo. Romeo sabrá lo que hemos tramado. Y entonces, confiando en ello, Julieta consume el narcótico y el día en el cual ella se iba a casar, ese día amanece, entre comillas, muerta, causando gran tristeza en su familia y sobre todo en el conde Paris. El cuerpo de Julieta es llevado a la cripta familiar de los Capuleto y el conde estará al lado de ese cuerpo de Julieta llorando su suerte. Entonces imagínense, pues tanto esperaba casarse con alguien y se muere. Eso es lo que había pasado con el conde. Acto 5. ¿Qué sucede en el acto 5? Aparece Romeo. Estamos en la ciudad de Mantua. Romeo se encuentra con algunos criados y cuando conversa con ellos le pregunta sobre algunas novedades de Verona. Y le cuenta una cosa, le cuenta otra cosa y uno de ellos le dice, ah, verdad, Romeo, a propósito, me olvidé decirte, Julieta se murió. Y Romeo entonces se queda totalmente asombrado, pero ¿cómo es posible? Julieta se ha muerto y nadie me ha contado nada. Entonces, sin importarle las consecuencias, Romeo decide abandonar Mantua para retornar a Verona. Antes de hacerlo, a través de un boticario, consigue un poco de veneno que lleva consigo y así entonces Romeo se traslada hasta Verona. Está al lado de un criado llamado Baltasar y Romeo le entrega una carta a Baltasar. Le dice, toma esta carta, dásela a mi padre. Ahí le explico muchas cosas. Y así, entonces, Romeo ingresa en la cripta de los Capuleto. Al ingresar será reconocido por el conde Paris y el conde dice, ¿pero quién es este? ¿Este acaso no es el desterrado? ¿Este no es Romeo? ¿A qué viene? ¿Viene a profanar tumbas? ¿Viene a hacer hechicería? Entonces el conde decide arremeter contra Romeo y Romeo se defiende. Los dos utilizan dagas y empiezan a luchar entre sí. Algunos soldados que custodiaban la cripta van en búsqueda de refuerzos. Finalmente, Romeo termina matando al conde Paris. Y entonces, frente al cuerpo de Julieta, a quien cree muerta, le expresa toda su tristeza. Romeo coge el veneno que ha llevado consigo, lo deposita en una copa y lo ingiere. Y entonces así pone fin a su vida. Romeo muere.
En su convento, Fray Lorenzo recibe la visita de Fray Juan. ¿Quién era Fray Juan? Fray Juan era el fraile que debió llevar el mensaje a Romeo hasta Mantua. Pero sucede que Fray Juan aparece con la misma carta. Nunca la entregó. ¿Qué pasó? Cuando se trasladaba a Mantua, hubo una especie de epidemia, por lo tanto se decretó la cuarentena y estuvo encerrado. Recién lo han dejado salir. La carta está intacta. Por lo tanto, Fray Lorenzo toma la decisión de ir en busca de Julieta para explicarle personalmente lo que ha pasado. Y entonces, cuando él llega a las afueras de la cripta de los Capuleto, se tropieza con Baltasar. Creía que era un cadáver, pero era Baltasar quien le confirma que Romeo está en el interior. Desesperado, el fraile ingresa y lo que encuentra es una escena trágica. Están muertos el conde Paris y también está muerto Romeo. En ese instante, Julieta empieza a despertar. El efecto del narcótico ha pasado. Y el fraile entonces le dice, Julieta, mira, vámonos de aquí, después te explico lo que ha pasado. Entonces Julieta reacciona y ella despierta. Pero, ¿qué es esto? Está muerto aquí el conde Paris. Bueno, no me interesa él, me interesa aquí Romeo. Romeo, ¿qué has hecho? Te has quitado la vida. Te has tomado todo ese veneno, no me has dejado ni una sola gota. Tú sabes que sin ti mi vida no tiene sentido. Y entonces, en su desesperación, Julieta coge la daga de Romeo. Y Fray Lorenzo está atestiguando ello. Fray Lorenzo quiere evitar que Julieta cometa una locura. Fray Lorenzo le dice, Julieta, vamos, tranquila, deja esa daga. Julieta, mira, no hagas eso. Julieta, deja eso. Julieta, se mató, se mató. Julieta se había clavado la daga en el pecho, poniendo fin a su vida. Y en ese instante, el fraile se da cuenta de lo que está pasando. Se da cuenta que en ese lugar hay 3 muertos y a quién le van a echar la culpa. Fray Lorenzo decide escapar en ese momento, pero de pronto llega la Guardia Imperial y lo detienen. Fraile, ¿a dónde va usted? Confiéselo de una vez, usted los mató a los 3. Entonces se le estaba acusando de ello, pero lo que confiesa el fraile es el amor secreto entre los 2 jóvenes, lo que se corrobora con la carta que tenía Baltasar dirigida al padre de Romeo. Todo esto, toda esta confesión, se hará ante la presencia de integrantes de la familia Montesco y de la familia Capuleto. Y ambas familias reconocen su error y deciden otorgarse el perdón mutuo y por lo tanto se produce la reconciliación, pero a un alto precio, la muerte de ambos jóvenes. Así finaliza Romeo y Julieta. ¿Cuáles son los temas abordados a través de la obra? No prevalece el tema del amor y de la pasión juvenil, porque ambos temas sobrepasan los obstáculos sociales. Pero también aparecen otros temas, las rivalidades políticas y las luchas por el poder. Muy bien, con ello cerramos esta parte dedicada a la literatura de la Edad Moderna. Pasemos ahora a apreciar la literatura desarrollada en otro periodo histórico, la Edad Contemporánea. Fundamentalmente vamos a prestar atención a la literatura de los siglos XIX y XX. En el siglo XIX, por ejemplo, apreciaremos el desarrollo del romanticismo. Se trata entonces de una propuesta, un movimiento literario que surgió originalmente en Alemania y en el Reino Unido y ejerció su hegemonía en la literatura europea desde finales del siglo XVIII hasta aproximadamente mediados del siglo XIX. Como propuesta, surgió como una especie de respuesta al racionalismo imperante de la Ilustración y del neoclasicismo, pero también surgió como una propuesta que se estableció, o al menos asumió una postura contra la moral burguesa. ¿Cuáles son las características del romanticismo? Entre ellas, el predominio de la subjetividad. ¿Y a qué llamaremos subjetividad? A las emociones y sentimientos. Pero también destaca el individualismo o culto al yo, que significa la exaltación de la propia personalidad.
El romántico aparece como un ser único y al mismo tiempo incomprendido por el entorno. Por lo tanto, se aísla, tiene una vida solitaria. Vamos a ver cómo vive ensimismado. Otra importante característica es la tendencia a la idealización, a la fantasía. Es propio del romanticismo. Libertad es un concepto también destacado en la estética romántica. Hay libertad de creación, hay libertad de pensamiento. Idealización de la naturaleza. La naturaleza, el paisaje rural, el paisaje natural, se convierte en cómplices de los sentimientos que experimenta el romántico. Entonces vamos a ver cómo para el romántico el ambiente natural adquiere otra connotación, una connotación especial. Y finalmente destaca el interés por el pasado legendario. Hechos históricos, costumbres, tradiciones son parte de la propuesta romántica. Manifiesta su preferencia por ello. Estas son las características del romanticismo. En lo que respecta a representantes, si hemos afirmado que el romanticismo surge en Alemania, podríamos hablar de escritores de la talla de Johann Herder, de Friedrich Schiller y de Johann Wolfgang von Goethe. Y si hemos mencionado que el romanticismo también surgió en el Reino Unido, podríamos hablar de autores ingleses como Walter Scott, Lord Byron, Percy Shelley, William Wordsworth, William Blake, Samuel Coleridge, entre otros. El romanticismo se difunde por Europa y podríamos encontrar otros representantes como Giacomo Leopardi en Italia, François René de Chateaubriand, Alejandro Dumas y Victor Hugo en Francia, y en España aparecen en forma tardía escritores como José de Espronceda, José Zorrilla y Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, lo que vamos a realizar a continuación es mencionar, pues, algunos datos biográficos y algo de la producción literaria de este importante escritor romántico de origen alemán, Johann Wolfgang von Goethe, el autor de la novela Las cuitas del joven Werther. Johann Wolfgang von Goethe, conocido como el genio de Weimar, es considerado figura fundamental de la literatura alemana. Él se encargó de liderar el movimiento Sturm und Drang, traducido al castellano, tempestad y pasión. Un movimiento que se caracterizó por sus posturas antineoclásicas y también por ser predecesor de la estética romántica. Goethe, como escritor, nos ha otorgado importantes obras. Un poema épico titulado Hermann y Dorotea, novelas como Las cuitas del joven Werther y Los años de aprendizaje de William Meister, algo también de producción lírica como las elegías romanas o los epigramas venecianos, y destaca también su producción teatral, obras como Torcuato Tasso, Estela, Ifigenia de Táuride y Fausto. Esta última son los más memorables. Fausto es una de las obras más destacadas, pues, del escritor alemán. Vamos a continuación a hablar acerca de una de sus novelas más significativas, Las cuitas del joven Werther. Pregunto, ¿conocen esta historia? ¿Conocen esta historia? Yo no. Las cuitas o penas del joven Werther. Werther es un personaje que se constituye como el prototipo del romántico, un personaje idealista, soñador, enamoradizo. Werther, cansado de vivir en la ciudad y de su rutina, abandona este ambiente urbano y se traslada a un ambiente rural. Llega a un pueblo e empieza él a interactuar con los habitantes. Cerca a ese pueblo había un valle, el valle de Walheim, y visita constantemente el bosque que hay allí. Y entonces Werther se siente maravillado de ese contacto estrecho con la naturaleza, con los árboles, con los arbustos, con las aves, con las flores, con el imponente monte, con el camino.
etc. En ese lugar, entonces, en ese pueblo, él tiene la dicha de gozar de la vida como un artista a plenitud. Él es pintor y también gusta de la lectura. Constantemente lee a Homero, su autor favorito. Entonces, ese bienestar que siente Werther de vivir en ese ambiente rural, se lo comentará a través de cartas a un amigo llamado Guillermo. Entonces, la vida de Werther era llena de tranquilidad, llena de equilibrio. Pero de pronto un día conoce a una muchacha hermosa ella llamada Carlota. Se participa de un baile con ella y entonces hay algo muy distinto que aprecia en Carlota. El trato que ella tiene hacia él. Le demuestra mucho interés a lo que le habla, a lo que hace, a lo que dice, a lo que propone. Además la admira porque tras conocerla se da cuenta de que es una buena muchacha, la cual está al cuidado de su padre, ya un hombre de edad, y de sus hermanos menores. Werther descubre de que Carlota está comprometida con un hombre de negocios llamado Alberto. Y entonces como que esa noticia merma su interés. Y sin embargo, él no puede evitar que sus sentimientos lo conduzcan a pensar en Carlota, a buscar, a hablar con ella, a tenerla cerca. Y es más, Carlota pues pasea con Werther, se convierte en su confidente y Werther se siente muy, pero muy feliz. Pero tengamos en cuenta que ella está comprometida. Cuando Alberto retorna al pueblo, bueno, se percata de toda esta situación y se da cuenta de que hay un muchacho que visita a su prometida. Alberto siente algo de celos y trata de descubrir las verdaderas intenciones de Werther. ¿Pero qué es lo que descubre? Descubre un buen muchacho, un muchacho de nobles sentimientos. Y por el contrario, miren, Werther pensaba de que Alberto era un hombre indigno para Carlota. Pensaba de esa manera para tener una oportunidad con ella. Y cuando trata con Alberto, descubre que es un hombre honorable, un hombre trabajador. Y entonces sí, Carlota merece un esposo como tal en el futuro. Entonces, más aún, Werther sufrirá cuando en esas visitas a la casa de Carlota, Alberto está junto a ella, Alberto la abraza, Alberto la coge de la mano, Alberto la lleva a caminar, tomándola por el talle. Entonces, Werther ve desde lejos ello y muchas veces escapa al bosque para llorar su desventura. Imagínense, pues ese es el típico romántico, el que ama a esa otra persona, pero calla, no dice nada, sufre por dentro. Esta situación ya es inadmisible. Vivía tranquilo Werther, ahora vive desesperado. Y todo esto se lo comenta a Guillermo a través de cartas. Guillermo le aconseja de que si no tiene oportunidad con la muchacha, lo mejor sería dejar de pensar en ella, es decir, olvidarla. Entonces, siguiendo esos consejos, Werther toma la decisión de abandonar el pueblo y acepta un trabajo que lo conlleva a trasladarse hasta la ciudad. Él pretendía que la lejanía le haga olvidar a Carlota. Bueno, en la segunda parte de la novela vamos a apreciar cómo Werther ahora vive en la ciudad, pero su vida ya no es la misma. Está cansado, está aburrido del trato del embajador. El embajador, ¿sí?, es muy caprichoso, adopta ciertas actitudes, además tiene que seguir ciertas normas, no goza de esa libertad de la que gozaba en el pueblo. Entonces, ya no soporta más. Pero pronto, cuando él se encontraba lejos en la ciudad, recibe una carta. Y Werther lee el contenido de la carta. A través de la carta, se entera de que Alberto y Carlota han contraído nupcias. Ya pues esta noticia fue determinante para que Werther tome esa decisión de renunciar a su trabajo, no quiere saber nada de nadie y decide retornar en una breve visita a su pueblo natal, para luego refugiarse
en la casa de campo de un príncipe. Y estando allí, Werther tendrá ciertas ideas, como por ejemplo, pretende enrolarse al ejército, participar de la guerra y morir defendiendo a la patria. Pero Werther desiste de ello y él decide retornar a ese pueblo en el cual conoció a Carlota. Y cuando regresa, retoma esas visitas y al verla nuevamente, al sentirla cerca, Werther siente renacer las llamas del amor. Entonces Werther se siente feliz de poder conversar con ella, de poder escucharla, de poder verla, pero son tan constantes las visitas que Alberto ya empieza a incomodarse y de manera indirecta le llama la atención a Werther. Incluso llega el momento en el cual le dice a Carlota que evite esa visita porque están surgiendo rumores. Y tal es así entonces que de pronto un día Carlota le pide a Werther que ya deje de buscarlo, por lo menos que pasen las fiestas de fin de año. Y entonces Werther se siente muy abatido y esas ideas en torno al suicidio nuevamente empiezan a adquirir importancia, ¿no? Entonces la última parte de la novela será contada por una especie de editor que reconstruye los últimos momentos de Werther. ¿Qué había pasado con Werther? Tras esa advertencia, Werther decide pues, que el suicidio es la única solución para todo esto que está viviendo. Entonces quiere arreglar algunas cosas, quiere poner fin a otras y por ende va al hogar de Carlota, a pesar de que ella le había dicho que no lo busque, pero no va a buscarla a ella exclusivamente, sino va a solicitar unos libros que tenía prestados. Alberto no se encontraba en el pueblo. Y entonces Carlota, si bien le había dicho a Werther que no lo busque, esperaba que lo visite. Medio contradictorio también es Carlota. Carlota como que rechazaba, pero al mismo tiempo extrañaba a Werther. Y es que Werther se había convertido en su confidente. Ella misma dice en algún momento, si tan solo él fuese mi hermano, lo tendría conmigo, estaría junto a mí. Tal vez si él fuese el enamorado de alguna de mis amigas, lo tendría también cerca, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo de pronto también encontraba que ninguna de sus amigas era adecuada para Werther. Le encontraba siempre un defecto a ellas, pero ella sí se asumía como perfecta. O sea, la quería a Werther para ella. Y Werther se aparece y Carlota, mire usted cómo le dice, ¿no? Te dije que no vengas a buscarme. Sí, pero yo no te respondí, no te dije que dejaría de hacerlo. He venido solamente por unos libros. Bueno, y empiezan a hablar y Carlota, como estaba acostumbrada a que Werther muchas veces le recite poemas, entonces le dice, ¿no tienes algo que leerme? Y por ahí habían unos escritos que Werther había estado traduciendo. Eran unos relatos de Ossian. Y Werther le empieza a leer a Carlota esos relatos en donde prácticamente se cuenta una historia de amor frustrado. O sea, es una confesión amorosa a través de la lectura. Y Werther estaba leyendo ello lleno de sentimientos a tal punto de derramar lágrimas ante Carlota. Y Carlota se da cuenta de esta situación. Se da cuenta de que el muchacho está enamorado de ella. Y ella parece que también está enamorada de él, pero no puede aceptarlo porque ella sí es consciente de que eso es prohibido. Y tal vez por impotencia, ella también derrama lágrimas. Y llega el momento en el cual Werther, en su desesperación, se arroja a los pies de Carlota y llora ante ella. Entonces Carlota no sabe qué hacer. Ella coge de las manos a Werther, hace que se incorpore y cuando los dos están frente a frente, sigue cogiendo las manos de Werther y se las acerca al pecho. Y Werther está así, frente a la mujer a quien ama. Entonces, es la única ocasión en la cual Werther se arma de valor y se acerca donde Carlota. Se acerca porque tiene la intención de besarla y de hecho lo hace. Sus labios
se unen a los labios de Carlota y es un momento mágico, el momento esperado. Entonces, no se sabe cuánto tiempo tuvieron sus labios juntos los dos, pero de pronto Werther empieza a escuchar una especie de susurro. Era Carlota quien débilmente lo nombraba y le decía, Werther. Y luego vuelve a escuchar, Werther. Pero luego, ese nombre se hace mucho más intenso. Carlota dice, Werther, y lo empuja. Entonces, en ese instante, ella parece que ha reaccionado y decide ingresar a una habitación y echa llave por dentro. Werther llama a la puerta, pide a Carlota que abra esa puerta porque quiere explicarle los motivos que han impulsado a esa expresión amorosa, pero no tiene respuesta. Y como no tiene respuesta, Werther se desespera, incluso se tira al suelo como desmayándose, pero en realidad se queda dormido de tanto llorar. Pasa algún tiempo y luego reacciona ante los ruidos de una criada que estaba llegando y se incorpora y como no le responde nada a Carlota, Werther se despide de ella, pero su despedida es misteriosa. Le dice adiós, adiós para siempre. Y Werther se va. Alberto, entonces, pasada esta situación, retorna al pueblo y encuentra a Carlota intranquila. ¿Y por qué estaba intranquila Carlota? Porque no sabía si contarle a su esposo lo que había pasado. Werther, por su parte, en sus aposentos, considera de que él es partícipe de un triángulo amoroso. Pero definitivamente alguien debe morir. Y él considera de que el suicidio es la única forma de poder evitar todo este sufrimiento. ¿Qué hace Werther? Escribe una carta a Alberto. A través de esa carta le dice que ha de realizar un viaje inesperado y que para protección de él necesita que Alberto le preste las pistolas que él tenía colgadas como adorno en una pared de su casa. Al terminar de leer esa carta, Alberto le ordena a Carlota descolgar esas armas. Y Carlota lo hará, pero estará muy nerviosa porque presiente que algo malo sucederá. Las armas son entregadas a un criado, el cual a su vez se las lleva a Werther. Y Werther entonces asume de que es necesario acabar con todo esto de una sola vez. Y en vísperas de Nochebuena, o sea, un 23 de diciembre, Werther, en su habitación, solo, inmerso en los recuerdos, entonces cogerá una de las pistolas, ¿no? Y él decide apuntarse por encima del ojo derecho. Y entonces Werther dispara. Así, vamos a ver entonces cómo procura poner fin a su vida y a su sufrimiento. A la mañana siguiente, entonces, un criado va a buscar a Werther y lo encuentra en medio de un charco de sangre. Werther se había destrozado los sesos, pero increíblemente aún respiraba. Débilmente, pero aún respiraba. Su corazón todavía latía. O sea, hasta para morir, Werther tenía que sufrir. Se le brindan los cuidados del caso y Werther aparece en su cama con la cabeza vendada. Alberto se entera de lo que ha pasado y no lo puede creer, mientras que Carlota se desmaya. Entonces, la muerte de Werther era algo inevitable. Llegó el mediodía y finalmente Werther murió. Entonces, vamos a ver cómo las personas que lo conocían lloraban ante él. Werther había dispuesto previamente el lugar donde debía ser enterrado, un terreno cerca a un camino. Y su entierro se dio ese mismo día, pero en la noche. Entonces, el detalle es que Alberto no tuvo el valor de estar presente durante su entierro y ningún religioso participó de él. Así finaliza entonces Las cuitas del joven Werther. Una novela muy influyente en su época, porque la lectura de esta obra fue motivo de suicidios de amor, imagínense. O sea,
Fíjense esa influencia que ejerció. ¿Cuáles son los temas abordados en la obra? El deseo amoroso, el amor prohibido, la exaltación de la naturaleza y la vida burguesa. Ahora bien, sobre la novela, podríamos decir, se trata de una novela de tipo epistolar. ¿Por qué de tipo epistolar? Por la estructura que posee a manera de sucesión de cartas. Dicha obra fue publicada en el año 1774, pero luego fue reelaborada. Y entonces, a partir de la publicación de 1782, aparece con la estructura con la cual la conocemos ahora. ¿Por qué es importante esta obra? Porque inicia el romanticismo intimista y sienta las bases para el desarrollo de la novela moderna. Además, es una obra que se caracteriza porque describe en detalle la vida burguesa en contraposición a los diversos aspectos que caracterizan a Werther, en contraposición a su idealismo, su pasión exaltada y esa capacidad de emocionarse ante la naturaleza. Entonces, eso es lo que podría manifestarles en torno a las cuitas del joven Werther. Bien, estoy leyendo aquí comentarios. Tranquilo, primero ingresa y después si quieres te suicidas, porque en fin, ¿no? Pero primero ingresa a San Marcos para decir que eres sanmarquino, excelente, ¿no? En fin, si no tienes pistola, bueno, quizás podrías, no sé, a ver, una galletita de soda en las venas, puede ser también, en fin, ¿no? Bien, continuemos entonces. A ver, jóvenes, dejemos de lado al romanticismo y ahora prestemos atención a otro movimiento literario destacado del siglo XIX, el realismo. Miren, vamos a ver cómo en lo que respecta al realismo se trata de un movimiento literario que surgió en Francia en los primeros momentos de la segunda mitad del siglo XIX. Es una propuesta que apareció como reacción al romanticismo, porque si el romanticismo, recordemos, manifestaba aspectos en torno a la subjetividad, emociones y sentimientos, el realismo se preocupará por lo objetivo, es decir, por el entorno, por lo que rodea, por lo que está en el espacio circunspecto de él, en este caso, él o los personajes, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el realismo? Miren, aparece una frase muy importante en el material que ustedes tienen a la mano, profesada por Stendhal, un escritor francés. Y dice así: la novela debe ser como un espejo colocado a lo largo de un camino. O sea, la novela debe reflejar la realidad tal y como es. O sea, en el realismo lo que se busca es la objetividad, representar a la realidad tal y como es. Y para lograr ello, se recurre a la descripción detallada. Los escritores del realismo describen minuciosamente, ¿qué cosa? El ambiente social, el contexto histórico y las conductas y vivencias de los personajes. Entre los representantes del realismo, podríamos hablar precisamente de Henry Bale, más conocido con el seudónimo de Stendhal, autor de la novela titulada Rojo y Negro, una novela que tiene como protagonista a Julien Sorel, un muchacho pueblerino que incursiona en el ámbito religioso con tal de alcanzar cierto estatus social. Honoré de Balzac es otro de los representantes de ese realismo francés, autor de un compendio novelístico que apareció bajo el título de La Comedia Humana. En La Comedia Humana destaca la novela Papá Goriot. Papá Goriot cuenta la historia de un personaje al cual despectivamente se le llamaba Papá Goriot, padre de dos muchachas que se habían casado con hombres de cierta clase social. Es así entonces como cuando ellas están atravesando problemas económicos, Papá Goriot, como quería mucho a sus hijas, decide invertir todos sus bienes, todo lo ahorrado a lo largo de su vida, con tal de que ellas guarden las apariencias. Pero cuando Papá Goriot enferma,
ninguna de sus hijas lo va a ver por orden de sus respectivos maridos. Eugenio de Rastignac era un hombre que vivía en el mismo edificio de Papá Goriot y conoció esta historia. Él se encargará de ver por Papá Goriot durante sus últimos momentos. En cuanto a Gustave Flaubert, es otro representante del realismo, autor de la muy conocida novela Madame Bovary. En Madame Bovary se cuenta la historia de Emma, una muchacha la cual proviene de un ambiente provinciano, rural, y que quería escalar posiciones dentro de la sociedad. Para ello se casa con el médico Charles Bovary, de quien tomará el apellido. Sin embargo, se percata de que la vida no es tan simple y sencilla. No es como en esas novelas románticas en donde aparecían heroínas y entonces, desesperada, ella decide, pues, de pronto cometer adulterios. Porque sí, engaña a su esposo con dos amantes. Primero Rodolfo y después Leo, ¿no? Y tiene una vida paralela, de pronto ella se endeuda porque vive inmersa en la fantasía, pero como tiene deudas impagables, al final ella termina optando por quitarse la vida tomando arsénico. Entonces, son historias emblemáticas de ese realismo francés. Pero el realismo como propuesta literaria influye en otros lugares, como es el caso de Rusia. En Rusia destacan escritores como León Tolstoy y Fedor Dostoyevsky. Muy bien, hablemos entonces acerca de este escritor ruso, el autor de la novela Crimen y Castigo, que seguramente ustedes han leído en algún momento. Fedor Dostoyevsky adquiere gran trascendencia dentro de la literatura universal, ya que a él se le atribuye ser el iniciador de la novela psicológica. Y es que tengamos en cuenta que la propuesta literaria de Dostoyevsky refleja con gran intensidad el complicado mundo interior de sus personajes y propone un profundo análisis de las vivencias psicológicas que experimentan estos mismos personajes. Dostoyevsky es autor de obras memorables, entre ellas El jugador, El idiota, Humillados y ofendidos, Memorias del subsuelo, Crimen y castigo, Demonios o endemoniados y finalmente Los hermanos Karamazov. Muy bien, apreciemos características presentes de la obra de Dostoyevsky. Tengamos en cuenta que Dostoyevsky propone un profundo análisis de las vivencias psicológicas de sus personajes, o sea, destaca sus diversos conflictos, motivaciones, angustias, tensiones, etc. Pero además, también tengamos en cuenta que considerar la intensidad de esos diálogos, sino también que su propuesta narrativa incorpora un elemento del género dramático. Habíamos dicho del género dramático que consiste en la representación de las acciones a través del diálogo y el movimiento. A través del diálogo. O sea, en la narrativa de Dostoyevsky prevalece el uso del diálogo. Se le da importancia a este recurso porque el diálogo permite apreciar las opiniones o puntos de vista de los diversos personajes. Además, también debemos mencionar que el escritor presenta una serie de preocupaciones morales y religiosas, demuestra un sentido de solidaridad con el sufrimiento humano, los personajes no pueden ser ajenos al dolor de los otros, y también nos muestra una religiosidad atormentada. Cuando muchos de los personajes caen en desgracia, recurren al aspecto religioso como una especie de consuelo. Eso es lo que vamos a apreciar en la obra de Dostoyevsky. Y justamente una de sus obras más reconocidas es su novela Crimen y Castigo, la cual apareció por entregas y en forma de folletines en el año 1866. Crimen y Castigo cuenta la historia de Rodion Romanovich Raskolnikov, un estudiante universitario, el cual por problemas económicos decide abandonar la universidad. Y a partir de ese momento
Él vivirá prácticamente encerrado en la habitación que él renta en los suburbios de San Petersburgo, ciudad rusa en la cual se desarrollan los hechos. Encerrado en su habitación y basándose en su formación intelectual, Raskolnikov ha hecho posible una clasificación para los seres humanos. Para él, existen dos tipos de seres humanos: los seres humanos superiores o extraordinarios y los seres humanos inferiores o simplemente ordinarios. Según Raskolnikov, los seres humanos superiores rigen el destino de la sociedad, están por encima de la moral de los otros y pueden disponer de la vida de los seres humanos inferiores. Bajo esa perspectiva, Raskolnikov, quien se cree un hombre superior, considera que en San Petersburgo, Aliona Ivanovna, una anciana prestamista, atenta contra los intereses de la sociedad, por lo que Raskolnikov traza un proyecto: deshacerse de esa mujer para hacer un bien social. Pero reitero, es un proyecto. Todavía falta ultimar detalles para plasmarlo. Y es así como Raskolnikov lleva consigo una herencia familiar, un reloj para que sea empeñado en el departamento de Aliona Ivanovna. La anciana le otorga unas cuantas monedas, una miseria a cambio de ese reloj. Pero a Raskolnikov no le interesaba la cantidad que ha recibido. Le ha interesado saber cuándo la anciana está sola y en qué momento, pues, es el adecuado para poder visitarla y cómo salir de allí sin ser reconocido. Con ese poco dinero obtenido, Raskolnikov, quien se había alejado de toda compañía de otras personas, ahora requiere de la presencia de ellos y se va a una taberna. Y en la taberna conoce a Semyon Marmeladov, un exfuncionario que se dedica al consumo del alcohol. Y Marmeladov encuentra en Raskolnikov su interlocutor y le comienza a contar una serie de cosas, aspectos de su vida, de su pasado. Le cuenta, por ejemplo, que él tiene una esposa enferma de tuberculosis, le cuenta que tiene una hija de un anterior compromiso llamada Sonia, que se dedica a la prostitución para poder ayudar económicamente a su familia. Cuando Marmeladov ya está muy embriagado, Raskolnikov lo conduce a su departamento y atestigua pues todo lo que le había mencionado. Su esposa está enferma, tose a cada momento, ¿sí? Tiene tuberculosis, los hijos están mal comidos y mal vestidos. Es una situación deplorable. Raskolnikov deja unas cuantas monedas en el filo de la ventana de ese departamento, pero luego se arrepiente. Y bueno, se retira del lugar. Retorna a su habitación y Nastasia, la criada, le dice que hay una carta para él. Raskolnikov lee el contenido de la carta que ha sido escrita por su propia madre, llamada Pulkeria. En la carta, ella se disculpa con su hijo por no darle el dinero que éste requiere para costear los estudios, pero le cuenta que Dunia, hermana de Raskolnikov, ha iniciado un romance con un hombre de negocio llamado Lujin y con él pretende casarse. Comenta a la madre que la dote del matrimonio permitirá costear los estudios de Raskolnikov y al final de la carta se anuncia la pronta llegada de ella, Pulkeria, madre de Raskolnikov, y de Dunia a la ciudad de San Petersburgo. Raskolnikov termina de leer esa carta lleno de mortificación, lleno de incomodidad, de angustia, de amargura, ya que se ha percatado de que su hermana pretende casarse no por amor, sino por interés, y eso también se convertirá en una motivación para que ese proyecto trazado se plasme lo más pronto posible. A la mañana siguiente, Raskolnikov irá en búsqueda de Aliona Ivanovna, llevando consigo un hacha escondida debajo del abrigo. Sabía que a las 7 de la noche la anciana estaría sola, ya que su hermana Elisaveta tendría que arreglar algunos negocios en el mercado central de San Petersburgo. Raskolnikov aparece en el departamento de Aliona llevando consigo un paquete. Dice que es una pitillera de plata, pero la anciana siente recelo de la visita del muchacho. Este le entrega el paquete y sin ser invitado ingresa en el departamento. Más puede la ambición y la anciana trata de abrir el paquete y en ese momento de distracción Raskolnikov saca el hacha de su abrigo y le empieza a asestar golpes en la cabeza de esta mujer hasta matarla. Raskolnikov va a la habitación, busca entre las cosas y obtiene dinero y algo de joyas, pero muy poco en realidad. Sale de la habitación, se percata de que Elisaveta había regresado y se ha quedado totalmente anonadada al ver el cuerpo de su hermana ya sin vida.
Raskolnikov entonces había cometido el error de no cerrar la puerta por dentro. Entonces no tiene otra opción que también matar a Elisabetta. Cuando termina de matar a Elisabetta, cierra por dentro la puerta, le echa seguro, y al poco rato llegan dos hombres buscando a la anciana, tocan la campanilla y al no tener respuesta, descienden las escaleras en búsqueda del conserje. Entonces, el departamento de Aliona estaba en un piso elevado. Cuando se retiran los hombres, Raskolnikov lo aprovechará y desciende también las escaleras para esconderse en un departamento que estaba siendo pintado y remodelado. Cuando los hombres, junto al conserje, suben las escaleras, esto será aprovechado por Raskolnikov, quien se va a la calle y a duras penas, él retorna a su habitación. Se queda prácticamente desmayado hasta el día siguiente. Muy temprano, Nastasia le dice a Raskolnikov que hay una citación para él, debe apersonarse a la comisaría. Raskolnikov pensaba que lo habían descubierto, pero no. Lo que sucede es que la dueña del edificio había denunciado a Raskolnikov por no haberle pagado. Entonces, Raskolnikov sentirá un gran alivio, pero pensaba tal vez que en su ausencia la policía iba a revisar su habitación. Cuando él regresa, todo estaba normal. Y ahí recién se da cuenta de algunos errores que había cometido. La base de su pantalón estaba manchada de sangre, también el dinero y las joyas estaban allí, por lo que él decide esconderlo en un jardín poco transitado. Entonces, a partir de ese momento, Raskolnikov procurará salir muchas veces de su habitación. Tal es así entonces que da sendos paseos por la ciudad, pero él estaba enfermo. Muchas veces también se la pasaba durmiendo o se desmayaba o tenía alucinaciones. Sus amigos más cercanos se van a preocupar por él, entre ellos Razumikin, su mejor amigo, pero también estaba el médico Zosimov y el secretario Samiotov. Entonces, vamos a ver cómo, mientras conversaba con sus amigos, un día aparece Lujin, el pretendiente de su hermana. Pero Raskolnikov prácticamente sucede entonces también de que finalmente su madre y su hermana llegan a la ciudad y se hospedan cerca donde vive Raskolnikov y lo invitan a participar de una cena. Raskolnikov dice que no irá, pero al final se anima y participa. Lo cierto es que vamos a ver cómo en esa cena también estaba presente Lujin y Raskolnikov hará lo posible para que esa relación termine. Entonces, vamos a apreciar, vamos a ver cómo definitivamente esto es lo que había acontecido. ¿Qué sucede después? Un familiar de Razumikin, el mejor amigo de Raskolnikov, es el juez de instrucción Porfirio Petrovich. Porfirio Petrovich es quien hace las indagaciones en torno al crimen y él sospecha de Raskolnikov. Por lo tanto, lo acosará constantemente. Indirectamente lo acusa, luego se retracta, lo vuelve a acusar, se retracta y así lo ha de tratar. En Raskolnikov empieza a aflorar el remordimiento y también la inseguridad de que acaso él no es tal vez un ser superior. Entonces necesita confesar su crimen. Al final determina de que Sonia, ¿sí?, a quien ha llegado a conocer tras la muerte de Marmeladov, es la persona quien debe escuchar tal confesión. Y Sonia entonces le recomienda a Raskolnikov que expíe sus culpas, que haga penitencia y se entregue a las autoridades. El juez de instrucción, Porfirio Petrovich, también se entrevistará con Raskolnikov y le dice: yo he descubierto que tú eres el culpable. Así que mira, no quiero apresarte. Quiero que tú mismo te entregues. La pena será menor. Y al final, esto hará Raskolnikov. Se entrega a las autoridades y tras encontrarse al culpable, se le aplica un castigo. Debe ir a Siberia a realizar trabajo forzado durante 8 años. Entonces, para esto, Sonia, quien se ha enamorado de Raskolnikov, deja de lado el mundo de la prostitución y acompaña al hombre a quien ama. Pero durante ese periodo en la prisión ocurren otros hechos. La madre de Raskolnikov dejará de existir porque perdió la cordura y Dunia
ha iniciado un nuevo romance con el mejor amigo de Raskolnikov llamado Razumikin. Entonces Raskolnikov en prisión se enfermará, pero luego se restablecerá. Al principio odiaba a los reos porque él se considera un ser superior, pero después reconoce su error. Sonia está enamorada de Raskolnikov, pero él no comparte ese sentimiento, o al menos no lo demuestra. Pero cuando ella se enferma, cuando ella ya no va a visitarlo, él empieza a extrañarla. Pero Sonia se repone y retorna. Y allí Raskolnikov, en una escena emotiva, abraza fuertemente a Sonia, lo que es una demostración de que él está arrepentido y está enamorado de ella. El narrador dice, bueno, la historia entre Raskolnikov y Sonia será motivo para otra historia. Bueno, así finaliza entonces Crimen y Castigo. Una espectacular novela. Les recomiendo que la lean. ¿Cuál es el tema principal de Crimen y Castigo? El conflicto ético entre dos tipos de moral. Una moral intelectualista antihumanitaria y una moral cristiana humanitaria. Fíjese cuán influyente es el personaje de Sonia, ya que Sonia es quien acerca a Raskolnikov al cristianismo, y al acercarse al cristianismo le otorga un matiz mucho más humanitario al personaje. Por otro lado, hay otros temas. El amor como factor de regeneración moral. Entonces vamos a ver cómo la relación afectiva que se suscita entre Raskolnikov y Sonia permiten de alguna manera pues el resquebrajamiento de esas ideas antihumanitarias. Entonces, el amor que le profesa Sonia a Raskolnikov permite que este último reconozca su error moral y asuma el fracaso de su supuesta superioridad. Metafóricamente, Sonia aparece como la luz de la esperanza en el fondo del abismo de la culpa. Eso es lo que vamos a apreciar también. La culpa que atormenta a Raskolnikov es otro de los temas. Miren, muy por el contrario de lo que había anticipado Raskolnikov, este se deja pues atrapar por esa gran angustia que lo embarga. Raskolnikov vive atormentado por el temor, por los remordimientos y al final sucumbe ante la culpa. Y ante esta situación apreciaremos pues el desmoronamiento de sus postulados teóricos y de sus convicciones, en este caso de carácter moral. Por último, la pobreza y los problemas sociales. Mire, la pobreza se asume como un factor que determina el comportamiento de los personajes. Si Raskolnikov no era pobre, es muy posible que no se hubiese convertido en asesino. Y si Sonia no hubiese sido pobre, no se hubiese convertido en prostituta. Por lo tanto, eso es lo que vamos a apreciar. Y sumado a esta situación que nos conlleva a la miseria, aparecen los problemas sociales, entre los cuales destaca la prostitución y el alcoholismo. En cuanto a la novela, es una obra extensa y compleja, y entonces para un mejor estudio se ha creído conveniente apreciarlo desde dos niveles de lectura. Desde el nivel superficial aparece el desarrollo de una trama policial, es decir, hay referencia al asesinato, la investigación y la posterior sanción para el culpable. La obra nos mantiene la intriga de saber si se encontrará al culpable o no. Y además pone de manifiesto el juego entre el gato y el ratón, ¿no? Ello establecido entre los personajes Porfirio Petrovich y Raskolnikov. Hemos dicho, Porfirio Petrovich acusa a Raskolnikov, luego se retracta, lo vuelve a acusar, luego se disculpa y así lo tendrá hasta que finalmente le dice que él sabe la verdad. Ahora, en cuanto al nivel profundo de la obra, aparece el conflicto interno del personaje principal. Al tratarse Crimen y Castigo de una novela psicológica, el foco de interés será la mente y las preocupaciones morales del protagonista. Bien, eso es lo que podría manifestarles en torno a Crimen y Castigo. Rápidamente, vamos a hablar acerca de la narrativa del siglo XX, las características y representantes. A principios del siglo XX aparece la narrativa contemporánea. Una narrativa
temas variados como los históricos, los sociales, los económicos, los cotidianos, etc. Además, Ucrania tendrá la intención de superar a la narrativa tradicional. Para ello, recurre a ciertas innovaciones técnicas. Una de estas tiene que ver con el punto de vista del narrador. En la narrativa tradicional prevalecía el narrador omnisciente, aquel que lo ve todo y lo sabe todo. El narrador omnisciente sabe mucho de la historia, lo que pasó, lo que pasa y lo que podría pasar. Sabe lo que ven, piensan y sienten los personajes. Ese es el narrador omnisciente. ¿Pero qué propone la narrativa contemporánea? Dejar de lado a ese narrador omnisciente y nos ofrece un narrador que tiene un conocimiento parcial de los hechos. Al tener un conocimiento parcial, ya no brinda toda la información al lector. ¿Cómo sabe el lector de esos vacíos? Los vacíos serán complementados por los personajes que adquieren independencia y a través de sus diálogos o a través de sus monólogos, el lector se informará de esos vacíos. Entonces, primera innovación técnica consistirá en superar al narrador omnisciente. Otra innovación técnica tiene que ver con los procedimientos narrativos. Hay diversas formas de narrar. Lo que hace un narrador se convierte en relato, descripciones y diálogos. Pero a partir de la narrativa contemporánea se incorpora un nuevo procedimiento narrativo, que en este caso es el monólogo interior o libre fluir de la conciencia. Un discurso incoherente, inconexo, aparentemente carente de sentido, pero que nos presenta las íntimas ideas, pensamientos y sentimientos de los personajes. Es una superposición de ideas. A eso llamaremos monólogo interior. Está a nivel mental, no se verbaliza. Sigamos con las innovaciones técnicas. Y por último, apreciemos el tratamiento de los planos temporales. En la narrativa tradicional, las historias respetaban una linealidad narrativa, inicio, nudo y desenlace. Pero en la narrativa contemporánea, ese orden se altera. Las historias aparecerán desordenadas, no se respeta el orden lógico y cronológico, y hay muchos saltos temporales. Se cuenta algo del presente y luego hay un momento en que nos traslademos al pasado y volveremos al presente, etcétera, ¿no? Y aparece aquí el flashback o el flash forward, que es un salto temporal al futuro. Este quiebre temporal se debe a la influencia del cine en la literatura. Bien, entonces, veamos quiénes son los exponentes de la narrativa contemporánea. Escritores norteamericanos como Ernest Hemingway y William Faulkner, o escritores europeos como Marcel Proust, Franz Kafka, James Joyce, Thomas Mann, Virginia Woolf, Jean-Paul Sartre, entre otros. Hablemos de Franz Kafka, el autor de La Metamorfosis. Kafka es un escritor checo que nos ha otorgado una obra a través de la cual se expone la angustia y el absurdo en la vida del hombre contemporáneo. Autor de obras como El Castillo, América y El Proceso, nos ha otorgado también La Metamorfosis. Una novela que tiene como protagonista a Gregorio Samsa, un viajante de comercio, el cual un día despierta convertido inexplicablemente en un insecto. Ante esa transformación, entonces, apreciaremos la incomprensión por parte de la familia de Gregorio y por parte de sus empleadores. ¿Quiénes constituyen a su familia? El padre, la madre y su hermana menor, Grete. Miren, uno de sus empleadores, el gerente en este caso, de la compañía para la cual trabajaba Gregorio, va en búsqueda de él, exige que vaya a trabajar, pero al ver su nueva fisonomía, decide escapar del lugar. El padre conmina que Gregorio viva prácticamente encerrado en su habitación y como nadie se preocupaba por él, Grete inconscientemente demostrará solidaridad y le brinda alimentos y limpia esa habitación. Pero esta costumbre poco a poco se irá olvidándose. Vamos a ver entonces cómo en una ocasión el padre se muestra muy agresivo con Gregorio, ya que le arroja manzanas porque considera que ha causado el desmayo de la madre del protagonista. Una de esas manzanas le impacta en el caparazón, lo que le ocasionará un gran dolor que desembocará
en su posterior muerte. Gregorio vivía pues en su habitación, solía esconderse debajo de un mueble y desde ahí apreciaba la rutina en la cual había recaído su familia. Como él ya no trabajaba y era el único sostén de su familia, los otros miembros se dedicaron a trabajar, como el padre, que era ordenanza de bancos y utilizaba un mismo uniforme con el cual dormía, pasaba todo el día en casa y con él también se iba a trabajar. Luego se produce un percance con unos huéspedes que llegan a la casa de los Sansa y al final, pues, Grete, en un discurso muy duro, aduce de que Gregorio es una carga para la familia. Y encerrado en su habitación, Gregorio, incomprendido, solo, termina muriendo. Y cuando muere, entonces, ese mismo día, la familia, es decir, el padre, la madre y Grete, juntando el poco dinero ahorrado, deciden irse de paseo. Esa es la trágica historia de Gregorio Sansa. ¿Cuál es el tema principal de la metamorfosis? La alienación del sujeto moderno que conduce a una automatización de su vida cotidiana. ¿Y a qué llamaremos alienación? Bueno, la alienación es dejar de lado nuestra identidad, convertirnos en algo que no somos. Claro, hay otros temas también, el autoritarismo del padre, la mutación del hombre en insecto, la rutina de la vida burocrática, la incomunicación entre padres e hijos, la marginación del diferente y la explotación del hombre por el hombre. Miren ustedes cómo en la novela se aprecia lo siguiente: el trabajo ha deshumanizado al hombre y entonces la mutación de Gregorio en insecto refleja lo absurdo en lo cual se ha tornado la existencia humana, ya que como insecto Gregorio se convierte en un ser inútil, en un ser que no aporta para la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado entonces con el protagonista? Ha roto una norma y se ha convertido en un ser marginal. Y como ser marginal, debe ser eliminado, debe ser liquidado por la sociedad oficial que aparece representada por el padre y por los empleadores de Gregorio. Bien, jóvenes, eso sería todo. Antes de compartir las claves de las preguntas propuestas para esta presente semana, un pequeñísimo, ¿sí? Pequeñísimo detalle en cuanto a la pregunta número 10. Fíjense ustedes las alternativas de la pregunta número 10. No están en ese orden, el material que ustedes poseen, ¿verdad? ¿Me confirman ello? ¿O está en ese orden? Hablo de las letras A, B, C, D, E. ¿O hay otras letras? Sí se puede visualizar y está en orden. Así aparece A, B, C, D. ¿Están A, B, seguros? C, D, E. Sí. Así aparece en el material de ustedes. Perfecto, muy bien. Ah, en el material de nosotros. En el material de ustedes, revisen, por favor. ¿Aparece así? ¿Me puede confirmar? ¿Aparece así? ¿O aparecen letras, pero es el mismo orden, sino que las letras están de manera indistinta? ¿Me confirman, por favor? Sí aparece así, profesor. Muy bien, entonces, bien. En el material que yo tengo, pues aparecía en forma indistinta. Pero en fin, comparto las claves de las preguntas propuestas para esta presente semana. Y bueno, ha sido una clase algo extensa, pero era necesario contar todas estas historias. He tratado de dosificar el tiempo, pero parece que me he pasado un tanto. La disculpa del caso no volverá a ocurrir, al menos procuraré que no vuelva a ocurrir. Bien, jóvenes, muchas gracias por la atención prestada y conmigo será hasta la siguiente semana. Muchísimas gracias, cuídense bastante, no vayan al centro, por favor, está un poco complicado el día de hoy, así que, bueno, nos reencontraremos la siguiente semana. Chao, cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor, cuídese. Bueno, profesor, cuídese.